del cáncer y de la enfermedad autoinmune hereditaria. Si falla cualquiera de ellas o todas, el paciente es inmunocomprometido, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ahora, desde el punto de vista de actividad antiinfecciosa, ¿correcto? ¿Cómo es que el sistema inmune nos defiende contra los diferentes tipos de microorganismos, ya sean bacterias, hongos, parásitos, virus? Entonces, como ya hemos hablado en anteriores charlas, tenemos el sistema inmune con la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata está dada por componentes fagocitarios, por linfocitos nucleares, principalmente neutrófilos, y nos defiende contra las bacterias extracelulares no capsuladas y hongos tipo levodoformes y filamentosos. La inmunidad humoral está dada por linfocito B, que se transforma en células plasmáticas y produce inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas nos protegen contra los microorganismos encapsulados que hablamos ayer, y la inmunidad celular está dada por linfocito T4, citoquinas, y nos defiende contra intracelulares de algunos extracelulares, ¿no es cierto? Pero si esta misma división solamente involucramos los hongos, ¿ok? Entonces quiere decir que el componente fagocitario nos defiende de levodoformes, cándidas, albicans, no albicans, y hongos filamentosos tipo aspergillus, tipo mucorales, tipo fusarium, de los principales. Los pacientes que tienen la inmunidad humoral nos defiende contra hongos encapsulados. ¿Cuál es el hongo encapsulado más importante? El criptococcus. ¿Cuál de ellos? Neoformans o Gates. Y obviamente la inmunidad celular nos defiende contra hongos levodoformes, ahí tienen cándidas y criptococcus, hongos endémicos, que son los hongos dimórficos, ¿no es cierto? Dimórficos porque en el cuerpo a temperatura de 37 grados es levodoforme, en el ambiente 25 grados es filamentoso. Dimórfico, no dismórfico, no dimórfico, ¿de acuerdo? ¿Qué más tienen ahí? Y oportunista, ¿no es cierto? Que tenemos el neumocystis, ¿cierto? Pudiera filamentosos de alguna manera, así, pero no es lo más frecuente. Pero aún así, ¿por qué hago esta pregunta? Porque agarro la cándida, ¿no es cierto? La cándida tiene no solamente fagocitario, sino también celular, ¿no es cierto? El que tiene defecto fagocitario que dijimos, la cándida se hace invasora, ¿no es cierto? El que tiene, paciente que tiene falla celular, ¿cómo se comporta la cándida? ¿Cierto? En la piel y mucosa, ¿correcto? El aspergillus, ¿cómo se comporta el paciente que tiene falla fagocitaria, López? Invasora. ¿Y el celular? Formas crónicas, ¿de acuerdo? Entonces, igualito el criptococo neoforma tiene celular y humoral, pero su comportamiento diferente no se ha establecido, ¿no es cierto? Ok, ya hablamos también que el mejor ejemplo para entender la relación de los microorganismos, principalmente con el sistema inmune, es un paciente trasplantado, ¿no? Trasplantado en médula ósea, 1936 neutropénico. Por eso vamos a ver qué cosa vemos: hongos levodoformes y filamentosos, ¿no es cierto? Después de 30 días, ¿qué debería encontrar? Hongos dimórficos, también cándida, ¿no es cierto? Criptococo podría haber ahí también, ¿no es cierto? Porque predomina inmunidad celular. Y la otra, después de 100 días, predomina humoral, por eso que aparecen los encapsulados. ¿Ok? Primer concepto, entonces, la inmunidad con la infección. Luego viene este concepto que se llama infecciones fúngicas invasoras. Son todas aquellas que afectan habitualmente tejidos, órganos, líquidos orgánicos estériles. O sea, si me crece el esputo, no es estéril. Por lo tanto, yo no puedo llamar una infección fúngica invasora. ¿De acuerdo? Pero si lo tengo en la sangre, lo tengo en el hígado, lo tengo en el vaso, lo tengo en el sistema nervioso central, ¿correcto? Sí. ¿Estamos? Categoría clínico-micológica, entonces se clasifican IFIS oportunistas, entonces tenemos la cándida, criptococo, las aspergillus, mucorales, fusarium, neumocystis gyroves.
¿Y cuáles son las sífilis endémicas? Los dimórficos. Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasilensis, Coccidioides signitis, Blastocystis dermatitidis, Portwichenki, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Al final todos somos oportunistas, pero así lo clasificaron para que tengan los agrupes. Ahora, ¿quiénes son las poblaciones con mayor riesgo de desarrollar infección pública? Nosotros tenemos el diabético, el renal, el hepático, el neonato, el paciente con VIH, un montón. Pero si agarramos, ¿quién tiene la mayoría? ¿Sí? El grueso son pacientes oncohematológicos trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas, pacientes en la unidad de cuidados intensivos, o sea, pacientes críticos súper invadidos, y pacientes que reciben terapia biológica, que también inmunosuprimen. Entonces, esas tres poblaciones, ¿qué cosa tienen? Tienen factores inmunes, ¿no?, de deficiencia inmune, y tienen factores extrainmunes, catéter, urinario, catéter venoso, inclusión parenteral, cirugía, etc. ¿No es cierto? Okay. Los levaduriformes matan 50% y los filamentosos casi 100%. O sea, de 30 a 50, levaduriformes la mortalidad. Y de 50 a 100, la mortalidad de los filamentosos. Y fíjense, si yo tengo un paciente, estamos hablando de pacientes en riesgo de estas infecciones, ¿de acuerdo? En riesgo. Y si yo no pienso rápidamente en estos hongos, se me muere el paciente. Por ejemplo, este es un paciente, una leucemia aguda de neutropenia febril, que le estaban dando antibióticos, ¿correcto? Y entonces, tú dices, ok, neutropenia febril 48-72 horas, le cambio el antibiótico. Luego, roto antibióticos y le paso otras 48 segundas, ¿no? Antibióticos, de acuerdo a lo que hablamos el otro día. Pero si ya pasan 10 días, yo ya debería decir con fiebre, ese momento que yo decido tomarle hemocultivos tiene 15% de mortalidad. Y yo digo, ok, voy a esperar que crezca la cándida en hemocultivo. Y en general la cándida crece entre 3 a 5 días, pero vamos a poner 3 días. Cuando te dice el laboratorio, creció cándida y tú inicias antifúngico, 40% de mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente no responde a antibióticos, es un paciente de alto riesgo, tiene que empezar antifúngicos. ¿De acuerdo? Si yo no sé qué hongo es, tiene que usar el que tiene mayor espectro. ¿Cuál es? Anfotericin B. Y de las formulaciones de anfotericin B, la que mejor funciona son los preparados lipídicos. ¿Cuál? Liposoma. ¿De acuerdo? Entonces, en el diagnóstico de la sífilis, tengo que considerar el dato epidemiológico, factores predisponentes, factores de riesgo, tengo que usar la clínica del paciente y los exámenes auxiliares. Y los exámenes auxiliares tienen que ser directos, tinciones, cultivos, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo que poner? Y serológicos o moleculares, buscando antígenos, buscando anticuerpos, buscando ARN. Entonces, lo puedo dividir en test que son dependientes de cultivos y tests que no son dependientes de cultivos. ¿De acuerdo? Factores de riesgo, o sea, tenemos factores de riesgo para desarrollar la epidemia. Factor de riesgo, por ejemplo, un paciente neutropénico, hematológico, neutropénico, y recién sé que es debut, le doy quimio, sé cuándo hizo la neutropenia, hace fiebre, tiene menos de 7 días, lo más probable es que sea bacteriano, pero si ya tiene más de 7 días, pero menos de 14, no vaya a ser levaduriforme por cándida. Si tiene más de 2 semanas, no vaya a ser filamentoso. ¿De acuerdo? Entonces, tengo formas de comenzar a documentar riesgos, ¿no es cierto? Si es menor de 1 año, si es mayor de 65 años, si recibe corticoides. Y esto es válido para cándidas, es válido para fraquilos, para filamentosos. Qué sé yo, viene de tingomaría, no vaya a ser histoplasmosis, ¿no es cierto? ¿Correcto? Esto ya lo mencionamos. Entonces, ahora en base a eso yo voy a decidir mi terapia
¿sí? Antifúngica. Entonces yo tengo que conocer los antifúngicos de uso, antifúngicos sistémicos de uso clínico. Entonces esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los antifúngicos sistémicos de uso clínico? Tenemos 4 grupos, 4 familias. Se llaman los polienos, que es el anfotericin B convencional, es el baratito, y el anfotericin B preparados lipídicos, preparaciones lipídicas, ¿de acuerdo? Tenemos los triazoles, fluconazol, itraconazol, boriconazol, posaconazol y sabuconazol. Tenemos las equinocandinas, que tenemos caspofungina, mifafungina, anilofungina, los antimetabolitos flucitocina. ¿Es con S o con C flucitocina? Creo que es con C, ¿no? ¿Las dos con C? ¿Sí? A ver, me en correo electrónico. ¿Están todos? 2, 4, 6, ¿no? A ver, ¿qué dice el correo electrónico? Con ese está bien, ¿no? Okay. Entonces, adelantemos un poquito. Los polienos son los que se usan en terapia empírica, porque son los de más amplio espectro. ¿De acuerdo? Ellos cubren levaduriformes, cubren filamentosos, cubren dimórficos, pero también hay cepas que son resistentes. ¿De acuerdo? Los triazoles tienen el fluconazol y itraconazol son de primera generación. Fluconazol solamente para levaduriformes. ¿De acuerdo? Itraconazol sí le puede pegar a cándida, pero sí para cándida cruzei, por ejemplo, ¿no? El fluconazol, cruzei es resistente al fluconazol, pero le pega a cándida cruzei, ¿de acuerdo? Y sirve para formas crónicas de aspergilosis, y lo usamos para algunas micosis endémicas, como paracoccidiomicosis, ¿de acuerdo? Boriconazol, posaconazol y sabuconazol son segunda generación. Boriconazol es la loa elección para aspergilosis invasora, ¿de acuerdo? Posaconazol no tiene una indicación como droga sola, sino que acompaña o continúa la anfotericin B en la mucormicosis y sirve para profilaxis neutropénica, ¿de acuerdo? Y sabuconazol ha salido al mercado con el pie en alto y también es una indicación para aspergilosis invasora en neoplasias hematológicas. En las otras, tiene la misma, está ganando experiencia, o sea, la va a pelear duro a boriconazol. ¿Qué ventaja tiene que todas las debilidades de boriconazol desde el punto de vista farmacocinético? Las mejores sabuconazol. ¿De acuerdo? Y sabuconazol también tiene actividad sobre cándida, pero no es mejor que equinocandinas. Tiene actividad sobre critococo, pero tiene que demostrar que es mejor que otros hongos. Y tiene actividad sobre el muco, que también lo tiene que demostrar. Las equinocandinas son un grupo nuevo, ya no es viejo, pero son los últimos que salieron. Y se usa básicamente, tienen efectos sobre 3 hongos: levaduriformes cándida, albicas no albicas, filamentosos aspergilos, y para nemocystis gilovesis. Para cándida es fungicida, para aspergilos es fungistático, y para nemocystis gilovesis tiene que ser sida, no mate. ¿De acuerdo? Pero no es la primera elección para nemocystis. Recuerden que para nemocystis la primera elección es cotrimosazol, trimetoprim, sulfametosazol. Y los antimetabolitos es la flucitocina, que sirve para levaduriformes, cándida, critococo, es oral y acompaña la anfotericin B, no sola. Y cotrimosazol es una droga que usamos sola, y lo usamos más para hongos, para nemocystis gilovesis, primera elección, solamente. Y el resto nos puede servir para algunos hongos endémicos. ¿De acuerdo? Polieno, entonces tenemos anfotericin B, formulaciones, el convencional. Miren las características. Tiene baja disponibilidad digestiva, por eso no tiene formulación oral. Tiene baja solubilidad en agua, por eso necesita un estabilizador.
Ese estabilizador en la fórmula baratita se llama deoxicolato. Y el estabilizador en las formulaciones lipídicas es el lípido. ¿De acuerdo? De las lipídicas tenemos complejo lipídico, dispersión coloidal, liposomal. La que debemos usar siempre es liposomal. ¿De acuerdo? Y la otra es toxicidad, es nefrotoxicidad, mielotoxicidad. Entonces el gran problema de las... pero no podemos negar que por muchos años hemos tenido solamente la baratita. Pues no lo voy a decir que malo, eso no nos ha ayudado. Pero obviamente tenemos mejores drogas porque aquí cuida la salud de los pacientes. Este polieno es fungicida a 1 miligramo por kilo por día. Hasta 0.7 miligramos por kilo por día. A partir de ahí es fungicida. Menos 0.7 es fungistante. ¿Por qué haces este gesto, Sánchez? Por las dosis que... A ver, ¿por qué? O sea, no, lo que pasa es que en el hospital no se da menos, siempre es de 0,7 a 1, máximo 50 miligramos al día. Y casi no hemos dado menos. Pero ese es el hospital, lo que está escrito, claro. ¿no es cierto? Si validas lo que hace el hospital, te lo hace contigo y contrarrestarlo con lo que está en la literatura, ¿no es cierto? Entonces nosotros también damos 1 miligramo por kilo por día cuando es deoxicolato y damos 5 miligramos por kilo por día cuando es formulaciones lipídicas. Para liposomal van 3, pero te acepta que puedes darle 5, sobre todo cuando son filamentosos. 5 miligramos por kilo por día. Entonces, imagínense. Cuando hablemos de antibióticos, en terapéutica hablamos de farmacocinética, algo de... ¿Se acuerdan? Vinieron a clases, pero hablamos sobre tiempo sobre MIC, antibióticos, cómo se administran, infusiones continuas, no vinieron, ¿no? Okay. Listo, entonces, este es un antibiótico que es concentración dependiente, o sea, yo tengo que alcanzar una concentración para matar el hongo, ¿no es cierto? Entonces en la baratita yo doy 1 miligramo por kilo por día máximo, o sea 50 miligramos, tendría que ser si pesa 50. Si pesa 100, sería 100, no, 50. Si pesa 200 kilos, igual 50. ¿De acuerdo? Máximo. En cambio, el sistema que es lipídico, que lo es generación lenta, retard, yo puedo poner 5 miligramos por kilo y pesa 90 kilos. ¿Cuánto es? 450. Entonces, si yo digo, ok, para matar ese hongo yo necesito llegar rápidamente a 800 miligramos, con liposomal, en 2 puestas ya está. ¿Y cuánto necesitaría con 50? Como 16, ¿no es cierto? Por eso cuesta más, ¿no es cierto? Y la otra cosa es más tóxica, liposomal es menos tóxica. Las otras, dispersión coloidal, y la otra, complejo lipídico, son tan tóxicas como deoxicolato. Para dar apoteosis se necesita una premedicación. Liposomal no necesita premedicación, deoxicolato sí necesita. Esta premedicación es para proteger. Después, ¿verdad? El comentario que mencionó Salinas. No se da destroza, se da cloruro de sodio. Cloruro de sodio 500, claro. ¿No es cierto? En la destroza la puedes usar para poner tu cloruro, si quieres, o tu magnesio para reponerse si hay algún problema, pero es cloruro. ¿Y qué cosa se usa? Se usa para la precarga, se usa cloruro de sodio, se usa hidrocortisona, 50 o 100, paracetamol, 1 gramo, y nada más. ¿Cierto? Es hidro o clorperamida, de 10 miligramos, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto? Le pego a la cándida albínica, le pego a las nuevas víctimas, intestinos, pectorales, nasales. Mira los dimórficos que le puedo pegar con afotericina, ¿no es cierto? Por eso es la droga de elección en formas, o sea, cuando tengo sospecho de una IFI, empíricamente, no he podido demostrarlo, ¿de acuerdo? Pero obviamente también hay hongos que son resistentes a la afotericina. Entonces tengo cándida millermónica, cándida lusitanae, cándida política, y últimamente la cándida auris, que
Cipan resistente, pan fúngico, ¿no? Todavía la citinogandina aguas. Tenemos el Aspergillus terbius, que es resistente a fotericina. Tenemos Cryptosporum, que es resistente a fotericina. Tenemos el Osporio resistente. El metabolismo, miren, han pasado como 50 años o más y no está claro cómo es el metabolismo. Un poquito se elimina por virus, un poquito se elimina por orina, un poco va por heces, etc. Dosis: 1 miligramo por kilo en la forma baratita de oxicolato y 3 a 5 gramos por kilo, usen 5. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Miren, lo que ustedes ven ahí es la membrana del hongo, ¿de acuerdo? Y ven ahí como unos frijolitos amarillos. Eso es el ergosterol. Los mamíferos tenemos colesterol. Entonces el angiotensina, cuando se administra, se pega a estos ergosteroles y forman como unos canales. Y por ahí todo el contenido del hongo sale, se escapa. Como está concentrado y afuera está, ¿no? ¿Correcto? Bota, presión, todo está presión, entonces con presión sale y el hongo se chupa, se deshidrata y esa es la forma que mata, por eso es fungicida. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de las los triazoles. Los triazoles son fungistáticos, o sea, no son fungicidas. Pero si damos dosis altas, máximas, son fungicidas, pero también son homicidas, porque lo vamos a matar por toxicidad. Entonces, en primera generación ya dijimos, estamos usando uso sistémico, uso sistémico. El fluconazol oral sirve para levaduriformes y filamentosos, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de uso, micosis, infección fúngica invasoras, sistémico. Entonces, no sirve para ninguna infección fúngica invasora filamentosa. Lo usamos solamente para levaduriformes. ¿Para qué levaduriformes vamos a usar? Para cándidas sensibles, albicas no albicas, y para criptococo, ¿no es cierto? Neoforos y gatos. Eso son lo que se usa. Itraconazol no es una droga para usar, salvo endémica, ¿de acuerdo? Salvo endémica. Etimórfico. Los otros es una aspergilosis crónica y localizada. Voriconazol, ya hemos dicho, una aspergilosis invasora. Ozoconazol es acompañante para mucormicosis sensible. Y sabuconazol sirve básicamente lo que está aprobado y lo que tiene fuerza es básicamente aspergilosis invasora. El metabolismo es citocromo P450, entonces hay muchas interacciones con otras drogas, porque muchas de las drogas que consumen los seres humanos pasan por citocromo. Hay que tener mucho cuidado con las interacciones. Algunas sirven de sustrato, otros son inhibidores, otros son inductores. ¿De acuerdo? Fluconazol, ya hemos dicho, candida albicas y no albicas, criptococo neoformas y criptocopatis, caconazol, ya, porotric chengi también, pues para esporotricosis, la quitaconazol en realidad. Voriconazol, acuérdense que es aspergilosis, sobre todo Aspergillus fumigatus, puede utilizarse en candidiasis no albicas y en criptococo. Voriconazol también le pega al criptococo, ¿no? Fusarium solani. Y han dicho que el posaconazol, mire, el posaconazol se sirve para mucorales acompañando la fotosensible. Y sabuconazol, lo que está fuerte es aspergilosis. Y miren que hay resistencia a estos triazoles, ¿no es cierto? Hay Candida cruzei, Candida labrata, Candida rugosa, que son resistentes a fluconazol, Candida auris, que son resistentes a triazoles, a polienos, y Aspergillus no fumigatus, Aspergillus no fumigatus son resistentes a triazoles. Este grupo esta familia de antifúngicos es área bajo la curva. Cuando ustedes escuchen que es un antibiótico área bajo la curva, necesita dosis de carga. O sea, para llegar a la concentración
No lo había mencionado. En anfotericin B y polieno, que es concentración dependiente, en una sola apuesta se da toda la dosis diaria para que alcance pico máximo macho. Estos no son concentración dependiente, sino área bajo la curva. Yo tengo que darle una dosis de carga y luego las dosis de mantenimiento para que alcance. ¿De acuerdo? Entonces, fluconazol, 12 miligramos por kilo por día, dosis de ataque, y luego 6 miligramos por kilo por día. ¿De acuerdo? Si yo tengo voriconazol, 6 miligramos por kilo cada 12 horas por un día, y luego 4 miligramos por kilo cada 12 horas. Y sabuconazol viene a ser 200 gramos cada 8 horas por 2 días, y luego 200 miligramos diarios. Y así. Siempre, acuérdense, triazoles son área bajo la curva. Anfotericin B, concentración dependiente. El mecanismo de acción, ya lo vamos a ver, y toxicidad es variable, ¿no? Luego vamos a citocromo P450. Ahí vemos los azoles. Ahí está la membrana de ustedes, la membrana. Pero viene el triazol, que son las barritas, y el triazol no se pega al ergosterol, atraviesa la membrana del hongo y llega a una fábrica donde está la 14 alfa de metilasa ergosterol, lanosterol. Esa enzima se encarga de formar adecuados ergosteroles para que vayan a la membrana. Pero como es bloqueada esa enzima, no forma los ergosteroles, sino forma unos esteroles tóxicos que se pegan a la membrana y no dejan que se replique. Entonces, el sistema de defensa, ayuda al sistema de defensa que está golpeado, ¿no es cierto? Fíjense que si no tuviera eso, si el hongo se multiplica a toda velocidad y uno de soldados le falta un brazo, le pega solamente con uno, no le alcanza. En cambio, si yo bloqueo esta reproducción es más lenta, tiene más factibilidad que con un solo brazo le pegue, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la toxicidad puede ser tóxico, hepatotóxico, alteraciones visuales, neurológicos, hepáticos, etc. ¿Qué es de las equinocandidas? Las equinocandidas son fungicidas. Son las que matan, pero rapidísimo, el hongo cuando está en sangre, más que la anfotericin B. Es el veloz, el flash, ¿de acuerdo? Tiene casco, anídula y mica. Mica no hay en Perú. Las dos primeras hay, pero la anídula tiene una ventaja, fuera del precio. Anídula no pasa por el hígado, no pasa por citocromo P450, o sea, no tiene interacción. Es degradada por grasas plasmáticas, es decir, lo que se llama degradación química en los torrentes sanguíneos. Por lo tanto, no tiene interacción. Y en países críticos, en pacientes críticos, eso es vital, porque los pacientes críticos están recibiendo medicamentos, pero como cancha, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y cuál es el espectro? Como dijimos, Candia albicans, no albicans, Aspergillus fumigatus, Pneumocystis gyroves. Y la resistencia, hay resistencia para psilosis, labrata y Yermondi, ¿no? Estos equinocandidas son área bajo la curva, por lo tanto necesitan dosis de carga, ¿de acuerdo? Primer día de capofungina, 70 miligramos. Segundo día, 50 miligramos diarios. Función renal y hepática normal. Anilolafungina, el primer día 200 miligramos y luego 100 miligramos diarios. ¿De acuerdo? Metabolismo, citocromo P450 para casco y pica. Anilolafungina dijimos degradación. Y toxicidad también variable. No es activo contra criptococcus neoformas, mucorales y fusarios. Entonces vamos a mirar acá. Miren, ahí vemos la membrana, ¿no es cierto? Vemos la pared. ¿Correcto? Entonces, pero miren qué cosa es la membrana. En la membrana hay una enzima que se llama beta 1,3 glucansidetasa. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, esta beta 1,3 glucansidetasa agarra
pedazos, monómeros que le llaman, y los junta y hace las columnas. Y se encarga también del mantenimiento de las columnas. De pronto le dan una equinomanina, bloquea esta enzima y mantiene. Si no le diera mantenimiento a las columnas en el tren eléctrico, se hubiera caído, ¿cierto? Cuando Alan García retomó lo del tren eléctrico, las columnas estaban podridas, oxidadas y tuvieron que rehacerlas. Es lo mismo, se aplicó la política de la equinomanina. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, sí, y es un ejemplo que el blanco actúa en un blanco para tener efecto en otro lado. Correcto. Y luego tenemos los antimetabolitos, es decir, los análogos de pirimidina, que es la flucitosina, que es fungicida. Para acá ya vi que tampoco la biodisponibilidad oral es 80%, y básicamente su mecanismo de acción es bloquea la síntesis del ADN fúngico. La principal toxicidad es mielotoxicidad, ¿no es cierto? Y el cotrimosazol, que también es un antibacteriano, correcto, es la nueva elección para neumocitis girovense. ¿Sí? Correcto, para neumocitis girovense, principal. Mecanismo de acción, la vía de los folatos, por eso que los pacientes hacen megaloblastosis, ¿no es cierto? Anemia megaloblástica. La dosis, el cotrimosazol es trimetropin sulfamethoxazol. Entonces agarramos el trimetropin sobre la cantidad de trimetropin, lo utilizamos 15 a 20 miligramos por kilo por día. Siempre trabajen con dosis máxima, 20 miligramos por kilo por día. Un paciente de 50 kilos por 20, ¿cuánto sería 1000? ¿Cuánto viene una tableta fuerte de cotrimosazol? 160. O sea, ¿con cuánto? Con 6. 960, ¿no? O sea, le podría dar 2 tabletas cada 8. Estamos 2 tabletas cada 8. La toxicidad de una droga tan barata como cotrimosazol, mielotoxicidad, nefrotoxicidad porque crea cristales, gastrolesivo, hepatotóxico, ¿no es cierto? Y nefrotóxico. ¿Damos? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Ok, vamos a practicar algunas cosas que vale la pena. Entonces, deben revisar un poco de cantidades invasoras, revisen un poco de aspergilosis invasora, revisen mucormicosis, fusariosis, ¿de acuerdo? Ustedes tienen un seminario de micosis endémica, un seminario de micosis endémica, ¿correcto? Y lean criptococosis, neumocistosis, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, los exámenes directos ustedes tienen el GRAM, KOH, Tinta China, Jensa,
tinta china es para hongos encapsulados, ¿no es cierto? Jameson lo vamos a buscar más para hemocystis. Cultivos se le van a asegurar clásicamente. Y estos son los biomarcadores. Tenemos el galactomanano. El galactomanano, ¿qué cosa es el galactomanano? El galactomanano es esto, la pared del hongo, ¿no es cierto? En la pared del hongo tenemos glucanos y mananos, ¿no es cierto? Entonces uno de esos mananos se llama galactomanano. Y tenemos los 1,3 beta glucanos. Algo que me había olvidado de comentar. Dijimos que las equinocandinas no tiene actividad sobre el cristococo, mucol. La razón es que esa enzima que está ahí, esos hongos, tienen 1,6 y la equinocandina actúa sobre 1,3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el galactomanano qué cosa es? El galactomanano es un biomarcador, lo va a decir si el hongo se replica para hongos filamentosos. El Aspergillus es inhalado por los piros, la conidia. Entonces, esa conidia va a llegar al alveolo, ¿correcto? Si yo tengo mis defensas bajas, esa conidia va a cambiar a forma filamentosa. Y se va a meter al vaso y de ahí va a hacer de las suyas, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hace eso? Cuando el paciente está neutropénico. Cuando no está neutropénico puede ser de las suyas en el pulmón, pero no va a ir, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, el galactomanano en pacientes neutropénicos me indica el bicho ya se metió en sangre, ¿de acuerdo? Criptococo igual, el criptococo es un antígeno, busco un antígeno, y si lo encuentro en sangre me dice que el criptococo está en sangre o a una parte de los tejidos que los tejidos lo botan al vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Igual litoplasma, puede ser en sangre o puede ser en orina, ¿de acuerdo? Algunos detectan anticuerpos como el manano, antimanano para la cándida, y la otra es PCR, buscar el ADN o el ARN, ¿no es cierto? Pero el galactomanano, por favor, solamente si está neutropénico nada más, ¿ya? Si no, ok, está bien. Preguntas acá. Concepto de infectólogo. Fiebre postoperatoria significa temperatura mayor o igual a 37.8. Rectal. A algunos no les gusta, a otros sí. Se les toma en la boca, ¿correcto? Y sale el famoso 38 puntos, 5, ¿de acuerdo? Si tengo un paciente en sala, ¿ok? Entra sin fiebre a sala, una cirugía electiva, todo muy bien, y sale de la sala de operaciones tranquilo, y dentro de las 12 a 24 horas comienza a hacer fiebre, ¿correcto? Eso se llama fiebre postoperatoria. Cuando es de 12 a 24 horas, piensa rápidamente el pulmón. Puede ser atelectasia, necesariamente no causas infecciosas, pero puede ser neumonía, sobre todo aspirativa, ¿cierto? Si está entubado, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesito tomar? Gases arteriales, lactato, un hemograma, una placa de tórax y hemocultivos, ¿cierto? Y obviamente tengo que descartar otros focos, tomarle una radiografía de pulmones, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Si son atelectasias, yo puedo hacerle fisioterapia respiratoria, destapo estas atelectasias y probablemente retiro antibióticos. O si el paciente está tranquilo, de arranque no empiezo antibióticos, sino hago el estudio. Si está hemodinámicamente estable, si sus gases arteriales están bien. ¿Estamos? Ahora, si yo opero el paciente hace fiebre las 72 horas siguientes o las 72 horas siguientes, la posibilidad es que sea flebitis.
Pero la flebitis, la más causa más frecuente de flebitis es química. Por lo tanto, paño fresco se retira bien, paño fresco no es antibiótico. Pero ¿qué pasa si tienes un catéter venoso central? Puede ser, entonces hay que tomar hemocultivos de la vena periférica y hay que tomar hemocultivos de catéter. Incluso dependiendo del número del lúmenes que tenga. Igualito hay que tener gases arteriales. Siempre pidan gases arteriales en la lactato para que ustedes tengan medio interno, evalúen medio interno, evalúen oxigenación. ¿De acuerdo? Su hemograma, ¿correcto? Su hemograma, por lo menos. ¿Sí? Y hemocultivos, un par de hemocultivos, si se puede tres hemocultivos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y obviamente tiene que verse dónde crece más rápido, ¿no? Si en menos de 2 horas crece en el catéter, quiere decir que el catéter está comprometido y hay que retirarlo, ¿correcto? Con diferencia el catéter periférico, o los hemocultivos periféricos. Flebitis, ¿acuerdo? Cuando tiene 5 días, piensa en foco urinario, más aún si tiene catéter urinario. ¿De acuerdo? Si tiene catéter urinario. Entonces, igualito sus gases arteriales, hemograma, ¿de acuerdo? Hemocultivos. ¿Sí? Tiene la urea creatina electrolitos para ver función renal. ¿No es cierto? ¿Ok? Si tiene 7 días, piensa en infección de sitio quirúrgico. Entonces habría que examinar la herida, tal vez intercalar puntos, hacer una ecografía superficial, igualito. Gases arteriales, lactato, hemograma. Y si tiene más de 7 días, piensen en abscesos o dehiscencias. ¿De acuerdo? Entonces ahí necesitas imágenes también, igual de hemograma, etc. ¿No? Ahora, esto tiene desviación estándar, más o menos un día, ¿no es cierto? Más o menos un día. Claro, la primera que son horas, pues, la neumonía, ¿no es cierto? O estaban jugando, ¿no? Pero ¿qué pasa si el paciente entra febril y en sala hace fiebre y sale con fiebre? ¿Cierto? Si es infeccioso, se tiene que empezar sepsis, que puede llegar a choque séptico, ¿no? Y si es no infeccioso, pues en la sala le han puesto obviamente los anestésicos, puede dar fiebre, ¿no es cierto? Puede haber puesto sangre, puede ser una reacción transfusional, ¿de acuerdo? Pueden operar un tumor, ¿no es cierto? Pueden haber, y al cortar el tumor libera una serie de sustancias que pueden ir al centro regulador de la temperatura, ¿correcto? Pudiera ser un paciente con enfermedad autoinmune, que con el estrés se activa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, esa es la forma como tienen que enfocar fiebre postoperatoria. ¿Alguna pregunta? ¿Algún encargo del doctor Ramírez? ¿Sabe haciendo teorías con el doctor Ramírez? ¿Con la gente del Hipólito también? También. ¿Prácticas están haciendo con los doctores? ¿A qué hora empiezan sus prácticas? 8. ¿Y terminan? ¿Ah? ¿Y hace sus teorías a qué hora el 2 de mayo? 11. Normalmente el 2 de mayo empieza a las 11. Ya, pues si están en el Hipólito, ¿cómo hacen? No hay que los 12 medidas, no, son 12 más o menos. Ya, no. Si van a estar en el 2 de mayo, los Hipólitos tienen que salir a qué hora? 10 y media. O sea que más o menos la práctica dura 2 horas, 2 horas y media que debe durar, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con las prácticas? ¿Qué comentario podría hacer? A veces hay un poco de problema, ¿no? Para las teorías, que corremos la hora de la práctica. Pero los profesores van a su práctica, están yendo a sus prácticas. Sí. Muy bien. La otra cosa, vamos a hablar sobre bioseguridad. ¿De acuerdo? El concepto de bioseguridad. Entonces,
Las personas están expuestas a accidentes, pero aquí esta clase la vamos a orientar principalmente para los trabajadores de salud. Obviamente los pacientes también y las visitas pueden lograr. Entonces el personal de salud sufre accidentes. Los accidentes pueden ser punzos cortantes, pueden ser punzantes. ¿Estás asado, Sánchez? ¿Te aburre? ¿Por qué estás así? ¿Estás escuchando? Y entonces puede haber salpicaduras, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar con la medida de bioseguridad, son precauciones estándar, pero orientadas a fluidos, sangre y derivados, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y ahí están involucrados 3 agentes infecciosos: el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C y el VIH, que es lo que me interesa. Miren, si yo me pincho con una aguja que tiene virus de hepatitis B, otra aguja con hepatitis C y otra aguja con VIH. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Si yo me pincho con una aguja de hepatitis B, mi chance de adquirir esta hepatitis B es 30%. Si yo tengo hepatitis C, es 3%. Y si yo tengo VIH, 0.3%. Entonces ustedes dirán, diablos, ¿no es cierto? Acá el VIH es si se pincha, me pincho casi nada. Hepatitis D me tengo que cuidar. Pero estoy hablando de pinchazo con aguja, no con otro pinchazo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces acá, la hepatitis B tiene vacuna. Sí. ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Tiene cura? No. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tiene medida de prevención? Sí. ¿Cierto? Los guantes, las barreras, etc. Hepatitis C. Hepatitis B se transmite por sangre, transmisión madre-niño, sexo. ¿De acuerdo? Y cuando es muy pequeño, en regiones endémicas de hepatitis B, saliva. ¿Correcto? Tienen que acordarse más de hepatitis B. Y si cogemos 100 pacientes con hepatitis B, solamente 25 se ponen amarillos, 75 no. Y hay forma aguda y forma crónica. La aguda es cuando tienes el latido de superficie hasta 6 meses en sangre, puede ser detectado. Después de 6 meses eso se llama forma crónica, ¿no es cierto? Del latido de superficie en sangre, que termina en patología crónica, en cirrosis y hepatocarcinoma. ¿Estamos? Ok. Hepatitis C, ¿tenemos vacuna? No. ¿Tenemos tratamiento? Sí. ¿Tenemos cura? Sí. Cura funcional. La hepatitis C se cura. Se cura. ¿De acuerdo? Correcto. Acuérdense que el B se integra al ADN. El C no, C está ahí afuera. ¿No es cierto? Entonces se cura. Se previene, sí. ¿Cómo se transmite? C se transmite por sangre, se transmite por relaciones sexuales no protegidas. Puedo contagiarlo vía vertical también. ¿Estamos? Ok, VIH. VIH. ¿VIH tiene vacuna? No. C tampoco tiene vacuna, porque no tiene vacuna. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Qué más? ¿Tiene medida de prevención? Sí, que vamos a hablar cuando hablemos de VIH. ¿Qué más? ¿Se cura? No. Y bien difícil, porque el VIH se mete en el ácido nucleico del virus. ¿Ya? Y también tiene, llega a órganos que son reservorios, santuarios, que no se llega. Y muchas veces son los glóbulos blancos, los linfocitos. Entonces ese es un problema. Y están en estado latente. Entonces ese es el asunto. Las drogas no funcionan si es que la célula no está activa. Entonces, ese es el asunto que hablaremos cuando hablemos de VIH. ¿Estamos? Entonces ya saben que esos son los problemas. Ahora,
si el virus de hepatitis B, dijimos cuánto es el riesgo, 30. 30. Si este virus de hepatitis B tuviera un antígeno E positivo, que indica replicación, esto sube a 60. 60. ¿Qué pasa si me cae sangre con VIH en la conjuntiva? El riesgo es 0.03. Pucha, entonces voy a poner así para que me salpique sangre. Igual yo tengo que usar mis barreras. ¿Estamos? El virus de hepatitis B es 100 veces más infectante que el VIH. El virus de hepatitis B es 10 veces más infectante que el VIH. El virus de hepatitis C es 10 veces más infectante que el VIH. ¿De acuerdo? Pero yo digo, ahora no, cuidado porque hay cura. ¿Cuáles son los fluidos corporales más importantes para la transmisión? El semen, las secreciones cérvico-vaginales, la sangre y la leche materna. ¿De acuerdo? Para personal de salud agreguemos fluidos de cavidades cerradas. Es decir, si ustedes hacen una toracocentesis, si ustedes hacen una paracentesis, si ustedes hacen una artrocentesis, si ustedes hacen una PL, también es riesgoso. El mensaje para público en general, ¿cuál es? Relaciones sexuales no protegidas, sangre más segura y transmisión vertical. ¿Estamos? Factores que determinan el riesgo de infección: el volumen del fluido, la concentración del agente infeccioso, cuán virulento es y el tipo de accidentes. No es lo mismo un arañón que te perfora el dedo, ¿no es cierto? Y acá se demuestra para VIH con Denis Cardó, ¿correcto? De aquí nace la profilaxis. Fíjense cuando es de riesgo, es un caso control y hay injuria profunda, el outrage 16, la sangre visible de positivo 5, procedimiento involucra aguja en contacto con vena de arteria 5, el paciente está en terminal SIDA 6, pero le dan antirretroviral oral, menos de 1, protector. Y aquí nace el concepto de profilaxis antirretroviral en los pacientes en el personal de salud accidentes. Y su intervalo de confianza no incluye 1, o sea que está perfecto. Entonces vamos a hablar sobre definición de bioseguridad. Es la doctrina de comportamiento encaminada a lograr actividades y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones en el medio ambiente, medio laboral. Entonces hay que hacer las cosas bien, con cuidado, protegiéndonos, protegiendo al paciente y a las visitas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principios de seguridad? Los principios de bioseguridad son 3, ¿no es cierto? La universalidad, el uso de barreras y el manejo adecuado de residuos sólidos o de desechos. La universalidad es esto: cuando ustedes vean un paciente, ese paciente para ustedes tiene todo, tiene VIH, y trátenlo con cuidado siempre, obviamente sin segregarlo, pero tomen sus medidas. No, si es decente, la hija de mi vecina, ¿no es cierto? Yo uso un chorcito hasta acá, o sea, hasta acá me queda la pierna, ¿no es cierto? Y luego tenemos el uso de barreras. El uso de barreras puede ser físicas o pueden ser químicas. La física, ¿qué significa? Usemos nuestros guantes, nuestra mascarilla, nuestro gorro, nuestros lentes protectores. No yo estoy con lentes, no. ¿Cierto? Los que protejan acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Que protejan acá bien pegado. ¿Estamos? Barreras químicas, la higiene de manos, la desinfección, la esterilización. Y obviamente pensemos que el material que hemos utilizado lo tenemos que eliminar. Y alguien va a manipular eso y podría obviamente pincharse y infectarse. Entonces el manejo adecuado de residuos sólidos. Entonces los residuos sólidos, residuos hospitalarios,
pueden ser residuos biocontaminados, pueden ser residuos especiales y pueden ser residuos comunes. Los biocontaminados no se dividen en diferentes, pero nos interesa el A4, punzocortantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a eliminar mi aguja? ¿Cómo voy a eliminar mi bisturí? Etcétera, ¿no es cierto? ¿Ok? Tiene sangre, tiene fluido. ¿Cómo eliminar mis vías con sangre, transfusiones, etcétera? Bueno, residuos especiales básicamente son medicamentos y sustancias radioactivas. ¿De acuerdo? Y residuos comunes es la basura común. Entonces, todo lo que es biocontaminado es color rojo. Bolsa roja, residuo rígido, envase rígido rojo. Todo lo que es especial, amarillo. Bolsa amarilla, envase rígido amarillo. Comunes, negro, bolsa negra. ¿De acuerdo? La naranja, la galleta, ¿no es cierto? La botella gaseosa, todo eso, ¿no es cierto? Que es plástico. Los biocontaminados, lo que sea gasas, todo lo que apósitos, etcétera, nada que sea punzocortante pero que tenga fluido, sangre, va a bolsa roja. Pero si tiene agujas, vías son punzocortantes y va a bolsa, puede, ¿dónde iría? Rígido rojo, ¿no es cierto? Rígido rojo. No se saca la aguja, o sea, si esta es la aguja y tiene jeringa descartable, al rígido rojo, ¿de acuerdo? Bisturí descartable, rígido rojo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Si bolsa amarilla, o sea, color amarillo, yo tengo rígido amarillo. Todos los frascos, las ampollas de vidrio que pueden ser cortantes, ¿dónde va? Rígido amarillo. Si yo tengo los frascos de jarabe, que son estos duros, ¿dónde va? Bolsa amarilla. Con su tapa, todo. ¿De acuerdo? Y negro, común. Esta es la rígida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo me pincho con una aguja? ¿Qué debo hacer? Doctora, si usted se pincha con una aguja, ¿qué hace? ¿Se ha pinchado alguna vez con una aguja? Ya. ¿Qué haría si se pincha con una aguja y el paciente es VIH? ¿Ah? ¿A quién le va a avisar? Ya. Pero antes de eso, ¿qué le dice? Me pinché con un paciente, ¿no? Ya. Fuerte, pues fuerte. Se lavaría las manos, ¿no es cierto? O sea, primero, y antes de eso, si se pincha, ¿qué hace? Un buen doctor se queda así. ¿Cómo se llama el síndrome de Savant? Good Doctor, ¿nunca han visto? The Good Doctor, lo dan los lunes en cable. Es la versión americana, pero la versión es asiática. Un síndrome de Savant es una cualidad de... es como un autista. Un autista muy inteligente llegó a ser médico. Pero quiere ser cirujano, hay sabanes, hay varios, pero antisabanes, encontrar un cirujano inteligente hay que tener suerte. ¿Ok? Mis amigos cirujanos. Ok, entonces la idea es... ¿Qué preguntaba? ¿Me olvidé? ¿Qué harías, pues, doctor? A ver qué harías. Gritas primero, ¿no? Te quejas, y luego vas y te lavas. Si es una cosa pequeña, presionas nomás, ¿no es cierto? Y dejas que corra el agua, ¿no? Claro, si te corta las venas, eso sí tienes que presionar, ¿no es cierto? Entonces vas y avisas al inmediato superior. El inmediato superior, ¿qué te va a decir? Bueno, ponte una gasita, límpiate y te vas a... Si te cortaste la vena, irás a emergencia. Si te pinchaste, irás a la oficina de accidentes, comité de infecciones, programa de ITS, VIH, no sé. Depende cómo funcionan los hospitales. De ahí, ¿qué cosas te van a ver? Te van a preguntar cómo fue el accidente, te van a hacer tu encuesta, te van a ver si eres riesgosa para hepatitis B, C, VIH, ¿correcto? Y te van a... ¿Estás vacunada? No, entonces te van a hacer tus pruebas para hepatitis B. ¿Qué pruebas te van a hacer para hepatitis B? Antígeno de superficie.
anticore total, anti-Australia, en la antígeno de superficie para ver si no eres portadora crónica de hepatitis B. Recuerda que dijimos que solamente 25% hace síntomas, más aún si bien ustedes son endémicas, ¿no es cierto? Entonces, y si te cuento y eres zona endémica, lo debes tener más de 6 meses, lo más probable, ¿correcto? ¿Para qué pido anticore total? Para saber si tuviste alguna vez hepatitis B, puedes haberlo resuelto. Y te va a pedir anti-Australia, dices, no me acuerdo si me vacunaron, pero si te vacunaste, recibiste tus 3 dosis, tienes más de 10 unidades, estás curada, estás protegida, para B. Eso es para B. Te van a hacer tu prueba para detectar hepatitis C, ¿no es cierto? Y te van a hacer tu prueba de VIH, para saber pues si eres nervioso o no eres nervioso, ¿correcto? Entonces, si te sale negativo te dice todo lo anterior, lo del accidente todavía recién empieza. Pero hacerte estas pruebas basales es para conocer tu vida antes, cómo estás desde el punto de vista con estos 3 agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Si no tienes hepatitis C, hepatitis B, te van a ofrecer vacuna. Te van a ofrecer gamma globulina y vacunarte. Y la vacuna del ministerio es 0, 2 y 4, ¿no? Clásicamente se vacuna 0, 30 días y 180 días. Nosotros vacunamos 0, 7 y 21 días. En un mes ya están vacunados. Pero el ministerio no acepta eso. Por eso nosotros vacunamos acá. 0, 2 y 4, si no me equivoco, ¿no? Cada uno hace su modelo. Y después de la segunda dosis, pasando unos 30 a 60 días, te piden los agentes de Australia. Pero no te puedes exponer en todo ese tiempo, pues. Porque si te pinchas de nuevo, corre el punto. Recuerda que hay que cuidarse. Entonces, completas siempre la tercera, que es para reforzar. Y cuando te vacunas y alcanzas nivel, nunca más vas a necesitar. O sea, te vuelves a pinchar, tranquilo. ¿Sí? El cuerpo tiene, o sea, la vacuna te induce memoria. Va a haber memoria y va a responder, salvo porque seas inmunocomprometida y tienes que mirarte en el espejo. ¿No es cierto? Luego para C, si yo me pincho, no hago nada, simplemente hago mi seguimiento de anticuerpos. Este seguimiento se hace 0, 6 semanas, 3 meses y 6 meses. El seguimiento después hasta 6 meses, porque teóricamente después de 6 meses debe ser negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, igualito, si estoy vacunando, yo te hago seguimiento hasta 6 semanas. Y de C no hay nada, pues. ¿Por qué no me trata? No. Te echó hasta 6 meses. Si después de 6 meses eres negativo, ¿para qué te voy a tratar? Si sales positivo, te trato 8 semanas, te curo. ¿De acuerdo? Los tratamientos han bajado el precio, pero en un momento costaban $100.000. 100.000 soles. Y entonces, si yo por un accidente no tenía plata, tampoco. Imagínate, ¿cuál es la chance? 3%. Lo mínimo 1.8. Entonces, gastar 100.000 soles por algo que podrías no estar infectada, no. Se espera, mejor que completes los 6 meses y listo. Y la otra es VIH. Si tienes VIH, obviamente puedes conversar mejor, a ver si pateas con la izquierda, con la derecha, con hétero, con homo, ¿de acuerdo? Si es abajo, si es arriba, si es atrás, sin protección, ¿de acuerdo? Y múltiples parejas, ya sean XX o XY, Klinefelter, de lo que sea. Entonces, si yo me pincho, ¿qué cosa? Me van a pedir mi prueba de VIH, ¿no es cierto? Y eso me dice, pero aquí para adelante igualito, 6 semanas, 12 semanas, 24 semanas. Después de 24 semanas, si me he portado bien y no me he metido con nadie, de alta. Pero te van a ofrecer que tomes el Targa, la terapia antirretroviral, de gran actividad profiláctica. 3 tipos de pastillas durante 30 días, diariamente. Más del 50% de las personas luego se retiran por la toxicidad. Imagínense, si a uno que aparentemente es sano le cae mal, pobre gente que tiene que tomar toda la vida, ¿se da cuenta?
Por eso no hay que comprarles cochinadas, hay que comprarles buenos medicamentos a la gente. ¿Correcto? Entonces, esa es la situación. ¿Está claro lo que hemos conversado? Doctora, ¿tu apellido? Andía. ¿Ah? Andía. Andía. Sí. ¿Qué has sentido? Está buena la clase, buena información. ¿Ah? Está buena la clase, hay buena información. Está buena la clase. Bien. Entonces, por eso es que el personal de salud tiene que vacunarse contra hepatitis B. ¿Qué otras vacunas deberíamos tener de influenza? ¿Qué otras deberíamos tener neumococo? ¿Qué otras deberíamos tener tétanos? ¿De acuerdo? Deberíamos tener tétanos. ¿Correcto? Algo de tuberculosis solamente. Mira, la tuberculosis de trabajadores de salud, la mayoría de forma pulmonar, y los tecnólogos enfermeros residentes de primer año, segundo y tercero, ¿no? O secretaria de la tuberculosis. Tenemos la forma drogosensible, el multidrogo resistente, cuando es el núcleo básico es resistente, que es isoniazida, el extensamente resistente cuando incluye quinolonas y monoglifósidos, y el pan resistente. Nosotros somos campeones mundiales en multidrogo resistentes, en extensamente resistentes y pronto en pan resistentes. Cortesía de quién? De la ignorancia de la población y de los neumólogos que manejan por ahí. ¿No es cierto? ¿Cómo podemos controlar tuberculosis? ¿Cuál es el doctor en Chiclayo? ¿Cómo es el asunto? ¿Quién lo maneja? ¿Los neumólogos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Se llevan bien? Sí, se lleva bien. Medidas de control. Control administrativo, control ambiental y protección respiratoria personal. ¿Cuál es el control administrativo? Control administrativo significa que yo tengo que buscar al tosedor crónico. Cuando usted tenga un amigo, por ejemplo, que está al lado de usted, si usted ve que lo tose más de 2 semanas, ese es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿No es cierto, Vargas? ¿Estás aguantando con toser? 2 semanas. Veo cómo se ríe su compañera Morales. Muy bien, entonces hay que buscar tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar casos. Y una vez que buscamos casos, hay que aislarlos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Hay que tratamiento, hay que darle tratamiento y obviamente ponerle su mano. ¿Qué le ponemos al paciente que tiene sospecha de tuberculosis? Sánchez. ¿Ah? Mascarilla. ¿Por qué? Porque lo que va a toser por el tamaño no van a tener que pasar. ¿Qué tamaño es? Menos de 5 micros, ¿no es cierto? Y hay que aislarlo, si fuera ese caso, ¿no es cierto? Si estuviera mal. ¿Por qué? ¿Por qué hay que aislarlo? Si estuviera muy mal. O sea, lo hospitalizo y tengo que tenerlo aislado. ¿Por qué? Si es así, pero No, a ver, López. ¿Ah? ¿Por qué? Me olvidaba. Habla con tu clínica, que si estás rotando acá, tienes que tener tiempo para estudiar. Te vas a trabajar allá, ¿no? No, clase. ¿Y hasta qué hora son las clases? Ahí de 2 a las 8. Hasta las 8. ¿De qué hora a qué hora? De 6 a 8, de 6 a 10, depende del ciclo. Ya. Muy variable. Ya. ¿Y de ahí qué vas? ¿Te quedas trabajando aquí? No. Te vas a estudiar, ¿ah? Te la araña. ¿Qué más? A ver, doctora Morales, usted que entraría a atender al paciente, ¿qué se pondría? ¿Por qué? ¿Ah? Para que no penetre, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay que aislarlo? No, pero otra cosa, pues, sea más precisa.
Mire que su compañero Vigil ya está levantando la mano. Vigil está levantando la mano. A ver, Vigil. ¿Ah? Para evitar que contagien los demás. A ver, el doctor Salinas. Bueno, uno también un ambiente protegido, ¿no? ¿Ah? Un ambiente protegido. Ah, el delegado. Le hemos dicho el otro día a Moretti, tú escuchaste. Nada. A ver, ¿alguien se acuerda, muchacho? A ver, el grupo de práctica, Dios mío. ¡Pata! ¿Ah? No te acuerdas. ¿Doctor, este apellido? Este es el grupo de práctica, ¿no es cierto? No. ¿Con quién me he confundido? ¿Con quién me he confundido? ¿Tu apellido es? Astuilca. A ver, cuéntame, Astuilca. A este muchacho que no ha confundido. ¿Me he dedo para escribir? Sí, pero sí. A ver. Bueno, pienso igual, que es para evitar Piensa igual. que se contaminen Claro, otros. claro, igual, pero si tienes menos de 5 micras, está más tiempo suspendido, viaja, ¿no? Entonces yo quiero cortar la transmisión, no tengo que. Si todos son del mismo grupo, el mismo clan, probablemente lo puedo poner corte, pero rápidamente tengo que mostrar. ¿De acuerdo? Ese es el control administrativo, tratarlo y aislarlo lo más posible. Control ambiental, propiamente dicho, usted tendría que meter en el cuarto, ¿no? ¿Sí? Y pro personal, el 95 para el que cuida, para el que trata y mascarilla quirúrgica para el sintomático. ¿No es cierto? ¿Estamos? ¿Qué le hago? ¿Qué plata? ¿Qué le da? El hígado, el hígado. Pasicopía, tórax y lo ¿no? Siempre sano. Y obviamente la prevención primaria siempre va a ser educar al paciente, mejores vías, combatir la pobreza. Inmunización es lo que podríamos poner BCG, ¿no es cierto? De chiquitos, ¿no? ¿BCG para qué miércoles sirve? ¿Ah? Con más reconocimiento. Ok. Doctor, usted que está con la mirada en el suelo. ¿Cuál es tu apellido? Usted, ¿cuál es su apellido? ¿Qué está pensando, verdad? ¿Está deprimido con la tuberculosis? ¿Con la tuberculosis, digo? ¿No? ¿Cómo siente teorías? ¿Siente bien? ¿Ah? ¿Sí? ¿Está muy pesada? ¿No causa sueño? ¿Cómo está el partner del delegado? A ver. ¿Cuál es tu apellido? Ágreda. ¿Estás ágreda? ¿No? ¿Cómo? ¿Sí estás? Ahí está. ¿Qué tal las teorías? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué siente? Bien, antes menos pesado. Menos pesado. ¿Cuántos kilos menos? Ok, muy bien. ¿No está de equipo usted? No. La voz siempre de peso del doctor. ¿Qué le parece las teorías? ¿Le parece un poco ya Concisa, comentario clínico de está rotando el servicio, está rotando el servicio. ¿3 meses o 2 meses? 3 meses. 2, ¿cómo ya? Ya está en regresivo. Okay. Vamos a hablar sobre los retrovirus. Vamos a hablar sobre los retrovirus. Los retrovirus es una familia de virus que es bien interesante. Estos retrovirus se dividen de acuerdo a cómo actúa sobre el sistema inmune. Hay retrovirus que deprimen el sistema inmune y hay retrovirus que sobreestimulan. O sea, si te estimula es bueno, sobreestimular no es tan bueno, deprimir peor, ¿no es cierto? Entonces hay retrovirus que deprimen el sistema inmune. Estos que
retrovirus que deprimen el sistema inmune son los que causan SIDA. Los retrovirus que sobreestimulan el sistema inmune no causan SIDA, pero causan patologías que vamos a hablar. ¿De acuerdo? Y ustedes ven ahí que se llama HTLV. Esa es de las siglas en inglés que significa virus linfotrópico T humano. O sea, un virus que tiene afinidad o su blanco, su tropismo es al linfocito T humano. ¿Cuál es el comandante general de la defensa? Nuestro sistema de defensa, ¿cómo se llama el comandante general de la defensa? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cómo se llama? C4, pues el T4, ¿no es cierto? Entonces, ustedes acuérdense cuando hablan de retrovirus y digan, pucha, a ver, este deprime causa SIDA, el que sobreestimula, y estos, los que causan SIDA ya no se llaman HTLV3 y HTLV4, se llaman hoy día VIH1, VIH, ¿de acuerdo? Igualito, si yo pongo acá el VIH, o el HTLV1, esto va a actuar sobre las actividades, ya sean los que deprimen o los que sobreestimulan, no van a permitir que el sistema inmune trabaje bien. Por lo tanto, los portadores de estos virus van a desarrollar más infecciones, más cáncer y más enfermedades autoinmunes que la población general. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver su infección por HTLV1. La HTLV1 es un virus que fue descubierto por Robert Gallo en los años 80. Es el primer retrovirus humano congénico de ser descubierto. Es endémico. Sur de Japón, región caribeña, áreas de América del Sur y de África tropical, Medio Oriente, Australia y Melanesia. Se estima que al menos 5 a 10 millones de personas en el mundo son portadoras de este retrovirus. ¿De acuerdo? Los que tienen mayor información en el mundo es Brasil, Colombia y Perú. No en el mundo, no, en el continente, perdón, continente sudamericano, que genera más información. Y es una enfermedad tropical desatendida, ¿no es cierto? Miren la zona endémica, está Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y las Guyanas, ¿no es cierto? ¿Ok? Miren que los argentinos y los chilenos tienen menos, y de Bolivia no se sabe nada, no hay ninguna información, ¿no es cierto? Pero miren África, el cordón de la pobreza, miren la zona de Medio Oriente, ¿no? Miren Japón, ¿sí? Y Oceanía, ¿correcto? Acá lo ven mejor. Miren acá, en Perú, cuando éramos casi 30 millones de habitantes, se considera que en Perú había 150.000 a 450.000 personas con HTLV, o sea, no es cualquier tontería, casi medio millón de personas. ¿De acuerdo? O sea, no estamos enseñándole una patología rara, ¿correcto? ¿Cómo se transmite este virus? Por vía sexual, sanguínea, madre del niño, pero principalmente lactancia materna. Ayer hemos visto un caso estrella, ¿no? Doctor Ugas, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista médico es espectacular, por el paciente está feo. Pero también es un milagro porque el ATL está bien, pero debe ser forma crónica. Ok. Un área es considerada endémica de HTLV1 y el 2 al 10% de la población de esa área tiene HTLV1. Entonces, en Perú, por ejemplo, miren, trabajadores sexuales que hicieron Ayacucho no había nada, ayacuchano gay, nada, trabajadores sexuales en Cusco, 13%, bisexuales o HCH en Cusco, 6.2%, pacientes con infección de transmisión sexual en Cusco, 8.5%, en Ica, HCH 1.9, trabajadores sexuales en Pico 10 puntos, trabajadores sexuales en Callao 25%, en Iquitos 4.2, en Drogadictos 2%, trabajadores sexuales en 3.8%, varones presos 1.5 y pacientes varones con VIH
18%. ¿Cierto? O sea, ellas tenían bastante. Y los pacientes, acá falta el paciente con VIH, HCH y con VIH. Las cifras son tremendas. ¿De acuerdo? Si yo cojo 100 personas con HTLV1, 95 son asintomáticas y 5% son sintomáticas. Pero ese 5% los agarra a patadas, como vamos a ver. Miren, hay infecciones. Vean acá, lean, hay tuberculosis, hipertensión, puertoquilosis, sarna costrosa, hepatitis, neoplasia acumulante, leucemia linfomas en los T, petes para paresia espástica tropical o mielopatía asociada a HTLV. O sea, produce daño a la médula y produce la paraparesia espástica tropical, no pueden caminar. Artritis, dermatitis, tiroiditis, uveitis, miositis y síndrome de Sjögren. Entonces, la próxima vez que ustedes vean una artritis, una dermatitis de peruano, ¿correcto? Su diagnóstico diferencial también tiene que ser HTLV1. Y si más aún, si viene de zona endémica. ¿Cuál es la zona endémica de HTLV1? Ahorita en Perú. Pero hay zonas endémicas, los valles interandinos, la selva peruana, ¿de acuerdo? Por eso, pues, los valles interandinos, la selva peruana, sobre todo el sur andino es tremendamente. Y luego está regado, como ustedes han visto, 25% de los prostitutas del Callao, ¿saben lo que se llama el Callao? Callao Boca, y van a hacer la prueba. ¿No es cierto? Y vamos a mostrar un paciente con paraparesia espástica tropical que vimos ayer en la consulta. A ver, miren acá. Y es familiar. La mamá tiene, la abuela tiene, todos de sus hermanos tienen lactancia materna. ¿Cuánto tiempo le dieron lactancia materna? 4 años le daban. Con 6 meses ya hay alto riesgo. Bien. Esa es la famosa paraparesia espástica tropical o mielopatía. Muy bien. Ahora giramos para... Ya, perfecto. ¿Ok? La paraparesia espástica tropical. Esta es la sarna noruega. La sarna noruega hoy día se llama sarna costrosa porque los noruegos reclamaban esa forma más grave de acarosis, ¿cierto? Acarosis. Miren, todo el cuerpo, ¿no? Y el 69% de los pacientes que tenían sarna costrosa en los hospitales de Lima tenían HTLV. La próxima vez que vean cuadros severos de acarosis, hagan obviamente el dato que tienen el ojo y pregunten siempre, ¿de dónde es Lima? ¿Y la mamá? Lima. ¿Y la abuela? De Apurímac. O puede ser la mamá y la... ¿Dónde nació tu mamá? ¿Ah? Cajamarca. ¿Qué parte de Cajamarca? Caen. Selva. ¿70? No me tengan HTLV1. Puede tener hepatitis. No la segregue. ¿Ya? Ok. Morales, ¿dónde naciste? En Huaraz. ¿Y la mamá? ¿Ah? Hoy. Ya. ¿Y la abuela? En Huaraz ya fue. Ok. Se ríe porque hay todo un dicho en el valle, ¿no? Ok. Y esta es una dermatitis infectiva, que es un eczema por el criptococo, estafilococo. Yo me acuerdo cuando iba al mercado a comprar, veía a estos niños al lado de las caseras. Y eso le llamamos caracha. ¿Cierto? Acacha. Le decían, lave a su... ¿Y de dónde era la señora? De Cusco, de Quillabamba, de Abancay, de Nahuaya, de Huanta, son endémicas. Bueno, la famosa caracha. ¿Tú la has visto así? ¿Has visto? ¿Ah? ¿No? ¿No? Y miren estos pacientes que tienen tuberculosis. Hay más. Los pacientes con HTLV1 hacen más TB,
que población general. Mira, hace más extrapulmonar, hace más compromiso al sistema nervioso y necesitan más hospitalización y mueren más. Y sus vaciloscopías son más abundantes de vacilos que población general. Casi como VIH. El VIH deprime de frente, pero el HTLV, ¿qué cosa? Deprime primero, a ver, delegado. Si apruebas el curso de infecciosa, la vas a celebrar, ¿no es cierto? Pero ahora tienes que aprobarla estudiando. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, el asunto es, estás sobreestimulado, estás celebrado y después viene, hace la del perro. Pues. Eso pasa. Entonces, luego viene la... Ni sobreestimulado posiblemente estén deprimidos, pero, ¿de acuerdo? Muere más. El punto positivo. Y si yo hago examen de ese paciente con estroquiloides sin HTLV1 y con estroquiloides sin HTLV1, los que tienen HTLV tienen más carga de parásitos. Tienen más carga de parásitos. Por lo tanto, si yo tengo pacientes que no responden a la ivermectina, al tiabendazol, háganle HTLV1. Si las TB son más agresivas, extrapulmonares, háganle HTLV1. Obviamente pídele VIH también, ¿no es cierto? A los primos. Con infección HTLV-VIH, miren, antes que hubiera la targa, a ver, cuando se hacía el diagnóstico antes de targa, los pacientes que debutaban SIDA, de VIH a SIDA, o sea, de la etapa asintomática a la etapa sintomática, en el Perú eran unos 5 años, de 3 a 5 años, ¿de acuerdo? Y eran VIH nada más, HTLV negativo. Pero cuando juntabas a los dos, la sobrevida era la mitad. O sea, yo tenía VIH, yo desarrollaba SIDA, y yo sin tratamiento me iba a morir un promedio de 10 meses. ¿Estamos? Y era VIH positivo, HTLV negativo. Pero cuando yo era positivo de los dos, se morían a los 5 meses, 50%. O sea, el HTLV es un cofactor de progresión. Entonces, ¿qué pasaba? Si mis defensas son así, ¿de acuerdo? Si mis defensas son así, y yo en esa época uno no tenía targa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, su defensa estaba así, y de pronto, bueno, pues ya se acostumbraba la persona a manejarlo poco, como decía Víctor Raúl, hay que saber administrar la pobreza, ¿cierto? Pero no, al contrario, no hay que acostumbrarse a administrar la pobreza, ¿correcto? Por eso los derechos no se mendigan, se arrancan. Interesante, ¿no? Pero no necesariamente con violencia. Y entonces, ya me olvidé, eso se llama anasonoxia, después de los 50, pero eso no es, ¿cómo se llama? ¿El alemán? Alzheimer, eso no es Alzheimer. Ok. ¿Qué no? Con infección HTLV. Ok. Entonces, si yo estoy tranquilo y lo poco que tengo lo ministro y me llevo bien, de pronto viene el primo escandaloso y le mete bulla, ay, no me deja trabajar, y se muere. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Un factor de progresión. Entonces, lo peor que le puede suceder a un VIH es juntarse con la HTLV. ¿Estamos? ¿Ok? Ya que es un resumen de todas las complicaciones que puede haber, ¿no? Esta es la leucemia. A ver, y hay formas clínicas de leucemia. ¿Qué cosas le puede haber pasado a este señor? Este señor, ¿cuál tendrá? Crónica tiene que haber sido, ¿no? Crónica. Para que haya respondido, ¿no? Debe haber sido una crónica. La aguda se mueren. Y cómo también se mueren, smoldering, pero le han dado
ha hecho el TL, eso es lo que me llama la atención, ha respondido. ¿Sí? ¿Cuál le habrán dado? Pero yo creo que ha sido crónica. En crónica no le dan, pero antirretroviral. Ok, miren, ¿no es cierto? Y aquí tiene lo que se llama los flower cells, ¿ven? Los flower cells, ¿correcto? Flower cells, que son las células tumorales. ¿Ah? Claro, ¿no es cierto? El flower cell, multilobular. ¿Ven, no es cierto? Ok. Aquí, ese es el trabajo que tenemos que, a ver si está ahí, lo vamos a publicar. Los 105 pacientes oncológicos, sección HTL1 y 2, edad media 57, nacidos en la región andina, más del 50%, orientación sexual y haber recibido la lactancia materna significativa, neoplasia hematológica 16%, tumores son cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. Nuestra teoría es baja la defensa del papiloma virus humano, hace de las suyas. ¿De acuerdo? Y las enfermedades asociadas hemos encontrado nicomicosis, ATL, tuberculosis, 5%. El diagnóstico, el dato epidemiológico, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, obviamente el ELISA, las pruebas confirmatorias, PCR y cultivos, ¿no? Tratamiento sintomático, no hay nada. Se están probando las combinaciones con antirretrovirales, pero no les dan interferón, las formas agudas, ¿no? O interferón con acetatezidobudina, pero en realidad no hay pues un esquema así que diga que broto, ¿no? Bueno, la prevención, también sexo más seguro, sangre más segura, y obviamente no da el lactar, ¿de acuerdo? Entonces los retrovirus están en el Perú y no se piensa en ellos, son endémicos, el HTL1, transmisión por la lactancia materna sexual. Si bien la infección es asintomática mayormente, cuando se manifiestan sus complicaciones, estas son serias y difíciles de tratar. El diagnóstico poco accesible a la población, tratamiento antirretroviral de complicaciones, prevención es una población no informada, HTLV es una enfermedad tropical desatendida, por lo tanto siempre debe considerarse en su diagnóstico diferencial, que ha habido todo lo que produce. ¿No es cierto? Y ustedes dicen, pucha, le di esto y no mejora. Busquen esa alternativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Okay. Antes de que pasemos a VIH, quiero hacerles algo de retorno, me voy a olvidar. Preguntas acá.